En el siguiente reportaje, nuestro compañero Renzo Santana nos cuenta cuáles son los niveles de prevención que debemos tomar, no solo las autoridades, sino nuestras familias. ¿Qué hacer antes? ¿Qué hacer durante? ¿Qué hacer después de un sismo de estas magnitudes? ¿Cómo estar preparados ya en el núcleo familiar? Esta semana, tras el terremoto en Colombia, contrastamos los mitos, los bulos y los consejos caducos con quienes analizan las infraestructuras del país, quienes diseñan el plan y la preparación y, por supuesto, quienes estarán a cargo de los rescates. Un ejercicio que coincide con un simulacro nacional que, en cifras simuladas, dejó más de 10.000 fallecidos, 165.000 heridos y más de 2 millones de damnificados, siendo generosos con los números. Son las 3 de la tarde, señora. Es un simulacro nacional. Cuando ocurra el sismo, va a tener que dejar su chaufa. Y ustedes también, caballero. La gente no hace caso. Por algo está sonando una alerta y hacen caso omiso. Piensa que es una broma, piensa que es un chiste. Están equivocados. Seguramente escuchó en redes sociales que si el gran sismo lo sorprende en un edificio, debería subir a la azotea y tumbarse con el cuerpo en forma de estrella para evitar rodar en caso del eventual colapso de la estructura. Tal vez le dijeron que ya no debería arrodillarse y cubrirse la cabeza, sino que lo mejor es acostarse boca arriba para ocupar menos espacio. Por años nos han repetido que colocarse debajo de una mesa podría salvarlo, pero resulta que no. Estas son recomendaciones que no se adaptan a nuestra realidad. La mesa no va a soportar el bloque de concreto. El Triángulo de la Vida está más enfocado en los Estados Unidos, que tienen un tipo de construcción totalmente distinta. Y acá no hay que pensar dos veces. Hay que evacuar inmediatamente. No hay otra forma de salvar la vida. Es su hogar, una zona segura en caso de sismos. ¿Cómo identificarlo? Son algunas de las preguntas que millones de peruanos nos hicimos en los últimos días. Y para responderlas, conviene revisar el Plan Familiar de Emergencia del INDECI, que pueden descargar gratuitamente. Haber identificado qué necesidades yo tengo. Necesitaré una pastilla, un bastón plegable, de repente lentes, audífono medicado, porque eso me va a servir para tener mi mochila para emergencia. También es fundamental haber identificado y ubicado cuál es mi zona segura dentro de mi casa. Con el fin de ser didácticos, los ingenieros de la Dirección de Preparación del INDECI nos acompañaron a inmuebles. No es su labor. Defensa Civil no realiza diagnósticos a domicilio. Esto lo deberían asumir las municipalidades. ¿Su predio de qué año es? El año 1993. Vemos de que esta viga de concreto armado es visible. Tiene aquí también sus elementos verticales, que son las columnas de concreto. Entonces se puede determinar de que esta sí es una zona segura para esta área, ¿no? Que es prácticamente la sala. Los especialistas han identificado otras zonas seguras. Este muro también es una zona segura, entonces... ¿Abrimos un poco la puerta o no? ¿Cómo se recomienda eso? Pueden tener la previsión de, como están cerca, abrir la puerta para evitar pues que se pueda trabar. Pero, ¿qué sucede con las viviendas construidas hace más de 50 años? En las que el encuentro de la viga y la columna no es visible. En ese caso, debemos recurrir a los planos. Lo particular aquí en este muro es de que está bordeado por columnitas. Es como decir, está en el centro de zona fuerte. Hemos podido identificar de que aquí sí tenemos un muro portante que prácticamente va desde la cimentación hasta el último piso. Es considerado como un muro que tiene responsabilidad estructural y nos puede ayudar en sí a ponernos en buen resguardo durante esos segundos del movimiento sísmico fuerte, ¿no? Esto sí. Debería moverlo porque como es la zona segura no pueden haber objetos que obstaculicen.
son viviendas hechas con ingenieros y arquitectos, donde se identifican zonas seguras, pero en la mayoría de casas peruanas no ocurre lo mismo. El 70% de las viviendas se levantó por autoconstrucción. En ellas, las alternativas de seguridad se reducen dramáticamente. Esta vivienda acá, no hay columnas en las esquinas, no hay. Tampoco no hay una columna central, bueno, acá, y encima tenemos las tuberías en este caso serían creo que de desagüe. ¿Cómo se va a comportar esta vivienda, ingeniero? Si el sismo es muy severo, es muy probable que esta vivienda sufra mucho daño, ¿no? Hasta podría llegar a un colapso. Y por lo tanto estas viviendas son altamente vulnerables. Yo creo que en este espacio, en esta localidad, especialmente lo que cabe es la evacuación inmediata. Es salir, evacuar, identificando cuáles son estas rutas de evacuación. Después de la identificación, el siguiente paso, la evacuación, será el otro gran reto. Ahora por las redes sociales proliferan muchos tipos de consejos. Uno de estos será, en caso de sismo, subir a la azotea y quedarse tendido en forma de estrella. Yo no podría validar un tema que no está certificado científicamente. Eso es una parte situacional, o sea, tendríamos que pensar que de repente el edificio se iba a caer así o se iba a embutir, o sea, no podemos saber qué cosa es lo que pueda pasar en el colapso de una estructura. Yo creo que la mejor recomendación de las personas que viven cerca de la azotea es quedarse en su departamento y en ese lugar seguro del departamento los equipos de rescate van a entrar a salvarlos. En una edificación de varios pisos y si existe ascensor, el sitio donde están los ascensores se le llama la caja de ascensores. Y le decimos la más rígida dentro de los demás departamentos, las áreas. Entonces yo me puedo ubicar aquí a esperar a que pase el sismo, ¿no? O aquí. No hay que entrar, no. O sea, algunos malinterpretan. No es que el ascensor me va a proteger, no. Aquí es suficiente. Después de la caja del ascensor, la caja de escaleras es uno de los núcleos más protegidos para resistir los embates del terremoto, garantizando que sigan en pie como una ruta segura para la posterior evacuación. Las escaleras es también, al igual que los ascensores, una zona segura. También alguien, si gusta, se puede quedar ahí en la zona de escaleras hasta que pase el sismo y luego ya retirarse, ¿no? Los videos de los terremotos más recientes no solo retratan la crudeza y los estragos que padecieron nuestros vecinos, sino que bajo la óptica de las lecciones son evidencia de lo que se hizo bien y mal, de lo que usted debe hacer o evitar. Se ve a una familia que se queda en su departamento durante el sismo. Logran filmar cómo se mueven los muros, cómo se mueven las columnas. Y termina el sismo, dice, ya, salgamos, vámonos del edificio afuera. Y cuando abren la puerta, se ven las escaleras como todo lo que estaba alrededor de las paredes, en las paredes de la escalera, todo se ha caído. Por ejemplo, esta familia decidió, sabiendo que su estructura es segura, quedarse en su edificio, en su departamento, perdón. Y después sale. Si hubiese sido lo contrario, imaginemos, ya, se asustan, abandonan el departamento y salen por la escalera. ¿Qué hubiese pasado? Hubiesen sido expuestos a que les caiga todo lo que ya describí anteriormente, e inclusive estar heridos. En estas imágenes sensibles se observa que parte de la fachada de una clínica colapsa sobre personas que estaban en la vereda, justo tras evacuar el edificio. Esto nos enseña que debemos permanecer en la zona segura interna hasta que la tierra deje de moverse. Salir despavoridos, sin un rumbo claro o quedarnos atónitos en la vereda nos expone a que cornisas, maceteros o vidrios nos lastimen. Al evacuar hay que evitar los postes de alumbrado público y buscar espacios abiertos como los parques, eso sí, cuidando únicamente de no situarnos bajo árboles antiguos que puedan colapsar. Un parapeto de creo que fue un segundo o tercer nivel, volcó fácilmente hacia la calle y lamentablemente había una persona, creo que fue un mototaxista, le cayó el muro o los escombros de ese muro sobre esta persona y lamentablemente murió. Miren, con un sismo de 6.1. Estamos esperando un sismo de mayor magnitud.
A donde se mire, en el asentamiento El Ángel de Independencia se identifica un campo minado de parapetos incompletos, es decir, muros bajos que no fueron asegurados por una viga, que no se sujetan a la estructura, pues se dejaron sin concluir con el objetivo de seguir construyendo. El otro problema, como estamos viendo, por ejemplo, en esta vivienda, no techan el último nivel. No hay un techo rígido. Los muros del tercero o cuarto piso que no tienen este sistema de arrastre muy fácilmente podrían volcar en el caso de un sismo. En la parte superior no hay un arrastre, es decir, un elemento estructural que le permita tener una estabilidad a este muro. La evacuación organizada y sobre todo en calma se torna más compleja de acuerdo al contexto urbano. Así lo comprobamos en Barrios Altos. 3 de la tarde de este viernes 14 de agosto estamos en la Quinta Caridad, una construcción de más de 130 años de antigüedad. Estamos esperando que los vecinos se convoquen y sean parte de este simulacro nacional. Se escucha a la gente al interior de sus viviendas. Aquí viven más de 40 familias, pero no vemos que se trasladen, que sean parte de este simulacro nacional. Muchas de estas viviendas ya están apuntaladas, son de quincha y están rajadas. El tiempo pasa y el desgaste en las bases es más que evidente. Cuando el movimiento ya haya terminado, vamos a proceder a bajar. Y teniendo en cuenta lo que nosotros llamamos los 4 no de la evacuación. ¿Cuáles son? No correr, no gritar, no empujar y no regresar, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente pues regreso y hay una réplica o la edificación ha quedado inestable, ¿no? O de repente estoy en una zona cercana al mar, regreso y ya viene el tsunami y pues me va a arrasar con la fuerza. Por cierto, lo imprescindible, lo que no puede faltar en su mochila de emergencia, al margen del agua, el botiquín y las conservas, es, por insignificante que parezca, el silbato. En el caso extremo de que usted se encuentre en una zona que ha colapsado y ha sobrevivido usando el silbato, lo van a identificar dónde está y lo van a rescatar. Y usted dirá, no, pero ¿para qué voy a gritar? Ya, al momento de gritar, ayúdeme, estamos aquí. Usted gasta energía. Cada vez que grita, cada vez que llora, gasta energía, se va gastando a sí mismo y ya no va a tener fuerzas para seguir gritando, para que la puedan identificar. Pero si es de noche, recordemos que con un terremoto a más de 6 grados, la corriente se va a apagar en todo Lima, previniendo los temas de cortocircuitos e incendios, ¿no? Entonces hay que prever siempre tener una pequeña linterna en el bolsillo, y esto nos va a permitir de repente alumbrarnos en la penumbra para una buena evacuación. Yo creo que las empresas eléctricas en la medida de lo posible van a empezar a restablecer por zonas donde no están colapsados los edificios, pero eso va a ser pues de forma periódica después de las 24 horas. El MTC habilitó una herramienta que servirá para que podamos reportar nuestra ubicación a nuestros familiares. El servicio de mensajería de voz gratuito 119. Es como el 911, pero al revés. Entonces, de esa manera, marcando 119, opción 1, vamos a dejar el mensaje a nuestro familiar. Papá, mamá, estoy bien, estoy camino a casa, voy a demorar 2 horas, estoy yendo caminando, etc. O de repente estoy atrapado, ayúdenme, ¿no? Estoy en tal lugar. Entonces, mis familiares que quieren tener noticias mías van a marcar el 119, opción 2, van a marcar mi número de teléfono y van a escuchar el mensaje que yo dejé en esa casilla de voz. Mamá, me encuentro bien, estoy camino a casa, llegaré en 2 horas porque voy a ir caminando. Recuerde, 119, opción 1 para dejar el mensaje de voz y opción 2 para introducir el número de celular de nuestro familiar y escuchar su mensaje. Organícese con su familia, con sus vecinos, con su comunidad. Cuando el evento sísmico de magnitud 8.8 ocurra,
las autoridades no se darán abasto. Dependeremos los unos de los otros. Bueno, ahí está, clarísimo. Ahí las primeras acciones, como decíamos, parten por nosotros mismos, parten por el núcleo familiar. Por eso es muy importante la información que nos está dando Renzo Santana en este reportaje. Lo que recomendaríamos es que la guarden. Y no solo que la guarden, sino que la conversen, la compartan con sus familias, que la compartan con sus amigos, la conversen y sobre todo lo tengamos sumamente aprendido. Como esta última herramienta que hemos mostrado, llamar al 119. Al 119, como bien decía el especialista de INDECI. El 911 al revés, 119, opción 1 o opción 2 para dejar un mensaje en la casilla de voz y la persona que marque nuestro número pueda saber que estamos bien, que estamos poniéndonos a buen recaudo ante una situación tan difícil como la de un terremoto. No olvidemos lo que ocurrido en Chongos Alto, Junín, el 18 de julio. Hace pocos días en realidad, un sismo de 5 grados de magnitud. No diríamos que es un terremoto, podríamos calificarlo de un temblor, pero lo que dejó es lamentablemente también una tragedia en Junín, donde 471 casas quedaron totalmente destruidas. Otras 2.050 viviendas quedaron totalmente inhabitables. Así de simple, con un temblor de 5 grados de magnitud. ¿Y eso qué nos demuestra o qué nos refleja? Nos refleja la debilidad, nos refleja la vulnerabilidad de las construcciones en nuestro país. No solo en Lima, a veces nos concentramos de qué ocurriría en Lima, pero la verdad es que la informalidad en la construcción está en todo el país. Pero claro, si esto ocurriera en Lima, si un terremoto de similar magnitud a lo ocurrido en Colombia de 7,4 o lo ocurrido en Venezuela de 7 grados de magnitud ocurriera en una ciudad como la nuestra, las consecuencias serían fatales. ¿Por qué? Por la densidad poblacional, porque en la ciudad, porque en la capital se concentra la tercera parte del país, 11 millones de habitantes, y la vulnerabilidad de las construcciones sería nuestra principal debilidad. Por eso es muy importante que nosotros tomemos acción y exijamos también a las autoridades tomar acción.